noviembre de 1939. La temperatura a lo largo del istmo de Karelia había bajado a menos 20 grados Celsius y el suelo se había congelado lo suficientemente duro como para soportar tanques. Los lagos eran sólidos, los bosques de abetos que cubrían la mayor parte del sur de Finlandia permanecían inmóviles en un aire tan frío que el aliento de un hombre se condensaba y se congelaba en su bufanda antes de poder disiparse. En los pueblos fronterizos a lo largo del istmo de Karelia, las familias a las que se les había dicho que podría haber guerra no lo habían creído del todo. Las órdenes de evacuación llegaron antes del amanecer. La gente se marchó con lo que podía cargar. Detrás de ellos, el cielo hacia el sureste se había ido iluminando por razones equivocadas. El Ejército Rojo de la Unión Soviética, la fuerza militar más grande del mundo, cruzó la frontera finlandesa por 32 puntos simultáneamente, con casi 500,000 de hombres, 4,000 tanques y una fuerza aérea que superaba en número a la de Finlandia por un factor de 30-1. El alto mando soviético había ordenado a sus tropas que viajaran ligeras. La guerra duraría 2 semanas como máximo. Helsinki sería tomada. Los trabajadores finlandeses, correctamente entendidos como proletarios oprimidos por un estado burgués, darían la bienvenida a la liberación. Finlandia tenía una población de 3.700.000 personas, un ejército de aproximadamente 300.000 hombres, 32 tanques y ninguna fuerza aérea significativa. El planificador militar finlandés de mayor rango que mirara esas cifras sobre el papel no habría tenido ninguna base racional para la confianza. Lo que siguió durante los siguientes 105 días se convirtió en una de las campañas militares más estudiadas del siglo XX, no porque Finlandia ganara. No lo hizo, no en ningún sentido permanente, sino por lo que reveló sobre lo que una fuerza pequeña, bien liderada y altamente motivada que lucha en su propio terreno, podía hacerle a una grande y mal organizada. El Ejército Rojo perdió aproximadamente 125,000 muertos. Finlandia perdió alrededor de 25,000. La Unión Soviética ganó la guerra. Y Finlandia, al ganar casi todas las batallas, perdió lo suficiente como para verse obligada a aceptar una paz que dejó una herida en la memoria nacional que no cicatrizaría, y que, en el plazo de 18 meses, empujaría a una pequeña democracia nórdica a una alianza militar con Adolf Hitler. Esa alianza es lo que requiere explicación. Finlandia no era un estado fascista. Era una democracia parlamentaria funcional con elecciones libres, un poder judicial independiente y una prensa libre. Su pueblo no era, en general, simpatizante del nazismo. Su liderazgo no estaba ideológicamente alineado con el proyecto de Hitler, de la manera en que, por ejemplo, Hungría o Rumanía estaban alineadas con él. Había fascistas finlandeses. Un movimiento político llamado el Movimiento Lapua había estado activo a principios de la década de 1930 y había sido suprimido por el gobierno, pero eran una minoría, y no fueron ellos quienes impulsaron la decisión de alinearse con Alemania. La decisión estuvo impulsada por el miedo, la geografía y un cálculo estratégico tomado bajo coacción. Y sin embargo, desde junio de 1941 hasta septiembre de 1944, 3 años y 3 meses, Finlandia luchó junto a Alemania en el frente oriental, sus soldados avanzando hacia territorio soviético junto a unidades de la Wehrmacht, su fuerza aérea operando en coordinación con la Luftwaffe, sus generales reuniéndose con sus homólogos alemanes para coordinar operaciones contra un enemigo común. Los fiscales de Nuremberg examinaron el papel de Finlandia en la guerra y decidieron no incluirlo en la acusación. Los aliados lo examinaron y decidieron eventualmente tratar a Finlandia de manera diferente a los demás socios del eje. Pero la pregunta sigue siendo incómoda y sigue siendo real. ¿Cómo terminó una democracia en una alianza militar con el Tercer Reich? ¿Y qué revela la respuesta sobre los límites de la claridad moral cuando un país lucha por su existencia? Para responder a esa pregunta honestamente, hay que retroceder más allá de noviembre de 1939. Hay que retroceder hasta el invierno de 1917, al momento en que Finlandia se convirtió en un país y a la forma específica en que lo hizo, porque el origen de la independencia finlandesa moldeó los miedos y el cálculo estratégico que impulsó cada decisión posterior. Finlandia
había sido parte del Imperio Ruso desde 1809, cuando el zar la anexionó de Suecia. Durante un siglo tuvo cierto grado de autonomía, su propio parlamento, sus propias leyes, su propia cultura, pero no era independiente, y la presión hacia la rusificación a finales del siglo XIX había hecho que la relación fuera cada vez más amarga. Cuando el Imperio Ruso colapsó en 1917, los finlandeses vieron su momento y declararon la independencia en diciembre de ese año. Lo que siguió no fue una transición pacífica. A las pocas semanas de la independencia, Finlandia se hundió en una guerra civil entre las Guardias Rojas, trabajadores finlandeses alineados con la revolución bolchevique, y las Guardias Blancas, una fuerza burguesa y conservadora respaldada por el ejército alemán, que envió tropas y oficiales para ayudar a suprimir a la izquierda finlandesa. La guerra civil fue breve pero salvaje. Los blancos ganaron. En algún lugar entre 35,000 y 40,000 finlandeses murieron, una gran proporción de ellos prisioneros rojos que murieron en los campos después de que terminara el combate, muertos de hambre, enfermedad y en algunos casos ejecución. Las heridas de esa guerra civil que transcurrió a lo largo de líneas de clase y dejó una amargura profunda en ambos bandos, moldearon la vida política finlandesa durante décadas. Pero lo que también hizo fue establecer en las mentes de la clase gobernante de Finlandia un miedo específico y duradero, que la Unión Soviética, que había apoyado a las Guardias Rojas y que continuaba apoyando a los movimientos comunistas finlandeses, era una amenaza existencial, y que la amenaza no era abstracta ni distante. Era un vecino con una frontera a 30 kilómetros de la segunda ciudad de Finlandia. Durante las 2 décadas entre la independencia y la guerra de invierno, la política exterior y de defensa finlandesa se organizó en torno a ese miedo. Finlandia se unió a la Liga de las Naciones, intentó construir solidaridad nórdica con sus vecinos escandinavos, buscó acuerdos bilaterales de no agresión y mantuvo relaciones diplomáticas con Moscú, que eran correctas en su forma y profundamente desconfiadas en su fondo. Mantuvo una política de estricta neutralidad e intentó evitar provocar a la Unión Soviética, mientras construía simultáneamente un ejército diseñado para un propósito específico: hacer que el costo de invadir Finlandia fuera lo suficientemente alto como para que los soviéticos lo pensaran 2 veces. El cuerpo de oficiales fue entrenado por hombres que habían estudiado en academias militares alemanas y francesas. La táctica y la doctrina del ejército se desarrollaron con estrecha atención al terreno específico de Finlandia: los bosques, los lagos, el invierno, la ausencia de carreteras que los ejércitos mecanizados necesitaban. Carl Gustaf Emil Mannerheim, el ex general zarista que había liderado las fuerzas blancas en la guerra civil y que siguió siendo la figura dominante en la planificación militar finlandesa durante el periodo de entreguerras, entendía algo que los planificadores soviéticos aparentemente no: que el terreno de Finlandia no era un obstáculo a superar, sino un arma a utilizar, y que un ejército entrenado para usarlo podría multiplicar su fuerza efectiva por factores que ningún orden de batalla podría capturar. Las demandas soviéticas que precedieron a la guerra de invierno eran, desde la perspectiva de Moscú, una lógica estratégica sencilla. La Unión Soviética quería un amortiguador entre Leningrado y la frontera finlandesa. Leningrado era entonces la segunda ciudad de la URSS y sus suburbios del norte estaban al alcance de la artillería del territorio finlandés. Stalin quería que Finlandia cediera el istmo de Karelia y varias islas en el Golfo de Finlandia, y que arrendara la península de Hanko para una base naval soviética. A cambio, la Unión Soviética ofrecería a Finlandia una porción más grande de la Karelia soviética al norte, que resultaba estar escasamente poblada y tener un valor estratégico limitado. Los negociadores finlandeses se negaron. En parte era orgullo nacional y el recuerdo de lo que el compromiso había significado en el siglo XIX. En parte, era un cálculo estratégico. Si cedes el terreno en el que has preparado tus defensas, no tienes defensas. La línea Mannerheim tenía sentido precisamente donde estaba. Moverla hacia el norte requeriría reconstruirla desde cero. Las negociaciones se interrumpieron en noviembre de 1939. La Unión Soviética fabricó un incidente, un bombardeo de territorio soviético del que los investigadores finlandeses no encontraron evidencia, y cruzó la frontera.
La Guerra de Invierno duró desde el 30 de noviembre de 1939 hasta el 13 de marzo de 1940, y en esos 105 días logró varias cosas simultáneamente. Estableció la reputación militar finlandesa como algo extraordinario. El ejército finlandés libró un tipo de guerra para el que el ejército rojo no estaba preparado y al que no podía adaptarse fácilmente. Los soldados finlandeses se movían en esquís por un terreno que tragaba enteras a las columnas blindadas soviéticas. Los grandes bosques del Istmo de Karelia, que los planificadores soviéticos no habían considerado seriamente como obstáculo táctico, se convirtieron en campos de matanza. Las tripulaciones de tanques soviéticos que abandonaban sus vehículos en el frío morían en cuestión de horas. Las unidades de infantería soviética que intentaban avanzar por las carreteras forestales se encontraban canalizadas hacia zonas de exterminio por soldados que materializaban desde los árboles, disparaban y desaparecían antes de que fuera posible cualquier respuesta coherente. La táctica llamada Moti, rodear columnas soviéticas en el bosque y luego destruirlas por partes, cortando las líneas de suministro, dejando que el frío hiciera el trabajo que la munición finlandesa no podía permitirse hacer. Fue improvisada por necesidad y ejecutada con una habilidad que los observadores militares profesionales de todo el mundo contemplaban con algo entre admiración e incredulidad. Los fracasos del Ejército Rojo en las primeras semanas de la Guerra de Invierno no fueron meramente tácticos, fueron sistémicos. Las purgas de Stalin al cuerpo de oficiales en 1937 y 1938 habían eliminado aproximadamente 35.000 oficiales, incluidos 3 de cada 5 mariscales, 13 de cada 15 comandantes de ejército y 50 de cada 57 comandantes de cuerpo. Lo que quedaba era un ejército que había perdido a sus líderes más experimentados e independientes, muertos o en los campos de trabajo, reemplazados por hombres que habían sobrevivido a las purgas, en parte por no destacar, en parte por no tomar decisiones que pudieran usarse en su contra, en parte por conformarse. El resultado era un ejército que podía reunir una enorme masa pero no coordinarla, que podía emitir órdenes pero no adaptarse cuando las órdenes se encontraban en el terreno real, que no podía improvisar porque la improvisación requería el tipo de juicio individual que las purgas habían sido diseñadas para eliminar. Contra un ejército finlandés que era casi enteramente improvisación, tácticas de pequeñas unidades impulsadas por sargentos y tenientes que tomaban decisiones sin esperar órdenes porque esperar órdenes en un invierno finlandés era una buena manera de morir. La rigidez del Ejército Rojo no era simplemente una desventaja, era una vulnerabilidad fatal. En Suomussalmi, una división y media soviética, aproximadamente 45.000 hombres, fue rodeada y destruida por fuerzas finlandesas que no llegaban a los 12.000. Los cuerpos fueron encontrados en primavera, aún en sus posiciones, congelados en las posturas de hombres que habían muerto de frío y hambre antes de que los rifles finlandeses los encontraran. La prensa internacional cubrió estas batallas con algo entre asombro e incredulidad. Churchill, que aún no era primer ministro pero era primer lord del almirantazgo, dijo que era prueba de que el ejército soviético no era tan formidable como se había creído. Tenía razón en la observación inmediata y estaba equivocado en la implicación a largo plazo. El ejército soviético de 1944 no sería el de 1940. Y la lección que los soviéticos extrajeron de la Guerra de Invierno no fue que Finlandia no podía ser derrotada, sino que su propio ejército necesitaba ser reconstruido desde dentro. Y sin embargo, la Guerra de Invierno también reveló los límites de la resiliencia finlandesa. El Ejército Rojo estaba aprendiendo. El cuerpo de oficiales purgado estaba siendo reemplazado de manera imperfecta y dolorosa por hombres que habían sobrevivido y que comenzaban a entender que había salido mal. Para febrero de 1940, el mando soviético había reunido una fuerza y un método que la línea Mannerheim no podía resistir indefinidamente. El asalto que rompió las defensas finlandesas el 11 de febrero era diferente de los caóticos ataques de diciembre y enero. Estaba organizado, era sostenido, utilizaba la artillería de la manera coordinada que la doctrina soviética prescribía y que los primeros ataques habían fallado en aplicar. La línea finlandesa resistió durante semanas después de la ruptura,
con retiradas de combate que costaron caro a los soviéticos, pero resistir no era ganar. Finlandia se estaba quedando sin hombres, sin municiones, sin el margen de error que le había permitido absorber las bajas soviéticas en proporciones que cualquier planificador militar habría calificado de imposibles. La paz de marzo de 1940 fue aceptada porque no había alternativa que no significara el colapso militar total de Finlandia y la ocupación por parte de una fuerza que había demostrado lo que estaba dispuesta a hacerle a las ciudades finlandesas. Los términos de paz que la Unión Soviética impuso en marzo de 1940 fueron más duros que sus demandas originales. Finlandia perdió el istmo de Karelia, la ciudad de Viipuri y la península de Hanko. Aproximadamente 400,000 personas, más del 10% de la población del país, fueron evacuadas de los territorios cedidos en cuestión de semanas, cargando lo que podían, dejando atrás granjas y ciudades y cementerios y todo lo que habían construido a lo largo de generaciones. La herida que esto creó en la sociedad finlandesa no era metafórica. Era la pérdida de la segunda ciudad del país, de tierras agrícolas que habían alimentado a una parte sustancial de la población, de lugares donde las familias habían vivido durante 100 años. Y la lección que el liderazgo de Finlandia extrajo de la guerra de invierno fue simple y aterradora. La Unión Soviética volvería. No había quedado satisfecha con lo que había tomado. Estaba reconstruyendo su ejército, mejorando sus tácticas y esperando un momento mejor. Cuando regresara, llegaría con un ejército que había aprendido de sus errores. Finlandia necesitaba un aliado, y necesitaba uno que pudiera realmente disuadir o derrotar a la Unión Soviética. En 1940 la lista de candidatos era muy corta. El ejército alemán había arrasado Francia en 6 semanas. La Wehrmacht había demostrado capacidades operacionales que ninguna otra fuerza militar en el mundo podía igualar. Y Alemania era, en el verano de 1940, la potencia dominante en la Europa continental, la única potencia que podía servir plausiblemente como contrapeso a la presión soviética sobre Finlandia. Los finlandeses no habían buscado esta alineación. Habían pasado el periodo de entreguerras tratando explícitamente de mantener la neutralidad y la distancia de ambos bloques de grandes potencias. Pero la guerra de invierno había destruido las ilusiones sobre las que descansaba esa neutralidad. La neutralidad requería que ambos lados la respetaran. La Unión Soviética no la había respetado, y así, los líderes militares y políticos finlandeses comenzaron en los meses siguientes al armisticio de marzo de 1940 a explorar qué tipo de relación podría ser posible con Alemania. La exploración fue cautelosa, y la relación nunca se formalizó de la manera en que, por ejemplo, el pacto tripartito formalizó la alianza del Eje. Finlandia nunca firmó el pacto tripartito. Finlandia nunca se declaró miembro del Eje. Lo que Finlandia hizo fue alcanzar una serie de acuerdos militares prácticos, acuerdos de tránsito, intercambio de inteligencia, coordinación operacional, que equivalían, en la práctica, a la cobeligerancia sin alianza formal. El acuerdo de tránsito de septiembre de 1940 permitió que las fuerzas alemanas pasaran por territorio finlandés para reabastecer su guarnición en la Noruega ocupada. Este fue el primer paso visible hacia lo que seguiría y fue profundamente controvertido dentro de Finlandia en ese momento. Se defendió como una necesidad práctica. Alemania tenía el poder de exigirlo. La negativa habría sido costosa y el acuerdo compraba tiempo. También fue claramente una elección. Finlandia no era neutral en septiembre de 1940. Se estaba inclinando hacia Alemania y las personas que tomaron esa decisión sabían hacia qué se estaban inclinando, aunque se dijeran a sí mismas que la urgencia de la amenaza soviética lo justificaba. Lo que siguió en junio de 1941 es el evento central en torno al cual la memoria histórica finlandesa ha estado debatiendo desde entonces. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia, enviando 3,5 millones de hombres a través de la frontera soviética en un frente de casi 3,000 kilómetros. Finlandia había sido informada de la operación con antelación y había participado en la planificación preliminar.
Las tropas de montaña alemanas ya se habían trasladado por Finlandia a posiciones en Laponia, desde las que atacarían el Múrmansk soviético y el ferrocarril de Múrmansk, la línea ferroviaria a través de la cual los suministros aliados fluirían eventualmente hacia la Unión Soviética. Las fuerzas finlandesas comenzaron operaciones ofensivas en la frontera soviética no el día 22, sino el 25 de junio, después de ataques aéreos soviéticos sobre ciudades finlandesas, ataques que el gobierno finlandés utilizó para argumentar en sus comunicaciones públicas que Finlandia estaba respondiendo a la agresión soviética en lugar de unirse a una ofensiva alemana. Este encuadre se convirtió en la base de la narrativa nacional finlandesa de la guerra. La guerra de continuación, como la llamaban los finlandeses, no era una participación en la guerra de Alemania, era la propia guerra separada de Finlandia, librada por sus propios objetivos separados, que eran la recuperación de los territorios perdidos en 1940 y el establecimiento de una frontera más defendible. El avance en el verano de 1941 fue rápido, y para los soldados finlandeses, emocionalmente cargado de una manera que la defensiva guerra de invierno no había sido. Estaban cruzando de regreso hacia el territorio que les había sido arrebatado 18 meses antes. Estaban pasando por pueblos que sus propias familias habían tenido que abandonar, encontrando casas, graneros e iglesias intactos y los acúmulos materiales de una vida que había sido abandonada en febrero. Había una cualidad en esta reconquista que era diferente al avance mecanizado de una división blindada alemana. Era personal, era específica y creaba una certeza moral que hacía que los primeros meses de la guerra de continuación se sintieran, para los soldados que luchaban en ella, como una justicia directa. La dificultad llegó cuando el avance alcanzó la vieja frontera de 1939 y continuó adelante. El argumento siempre fue que la frontera anterior a la guerra era indefendible, que Finlandia necesitaba profundidad adicional para evitar que la próxima invasión soviética alcanzara el núcleo poblado del país antes de que las fuerzas finlandesas pudieran reaccionar. Había lógica estratégica en este argumento, y también había la lógica de la oportunidad. Las fuerzas alemanas estaban avanzando por la Unión Soviética a un ritmo que sugería que la guerra podría terminar con una victoria alemana en cuestión de meses, y una Finlandia que avanzara ahora podría establecer su frontera deseada desde una posición de fuerza en lugar de negociación. Las fuerzas finlandesas cruzaron la vieja frontera, penetraron en la Karelia soviética, más allá de la frontera finlandesa anterior a la guerra, y establecieron una línea que el gobierno finlandés describió como temporal y defensiva, pero que parecía, desde fuera, muy parecida a una anexión. Fue aquí donde el argumento de la guerra separada comenzó a ceder bajo su propio peso. No porque Finlandia estuviera luchando por los objetivos alemanes, sino porque los objetivos que Finlandia eligió la llevaban más adentro de una guerra cuyo resultado no podía controlar y cuyo carácter no estaba impulsando enteramente. El argumento tiene sustancia real y tiene límites reales. La sustancia real es esta: los objetivos finlandeses eran genuinamente diferentes de los objetivos alemanes. Finlandia no intentaba destruir el Estado soviético. No participaba en el Holocausto de la manera en que los aliados alemanes en el frente oriental participaban en él, con una excepción significativa y profundamente incómoda que se abordará en breve. Las tropas finlandesas detuvieron su avance cuando habían recuperado los territorios perdidos y establecido lo que Mannerheim consideraba una línea defendible. No presionaron hacia Leningrado cuando los alemanes esperaban que lo hicieran. Cuando los alemanes pidieron a las fuerzas finlandesas que avanzaran más allá de la vieja frontera de 1939 hacia el territorio soviético propiamente dicho, más allá de lo que podía justificarse como reconquista, Mannerheim se negó. Se negó porque entendía que una Finlandia que participara en la destrucción del Estado soviético dependería permanentemente de Alemania, y que la dependencia permanente de Alemania era un resultado casi tan peligroso como la presión permanente de la Unión Soviética. Estaba pensando dos guerras por delante mientras Hitler pensaba en la actual. Los límites reales del argumento de la guerra separada son igualmente importantes. Las operaciones militares de Finlandia en 1941 y 1942 estaban coordinadas con las operaciones alemanas. Las fuerzas alemanas operaban desde territorio finlandés. Las tropas finlandesas sitiaban la Leningrado soviética desde el norte.
contribuyendo a un sitio que mató a aproximadamente 1 millón de civiles soviéticos por inanición y bombardeo, uno de los sitios más mortíferos de la historia militar. El sitio duró casi 900 días, desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944, y la contribución finlandesa a él, mantener el arco norte del cerco, no fue incidental. La ciudad no podía ser abastecida completamente por tierra, mientras las fuerzas finlandesas mantuvieran el istmo de Karelia y las zonas al norte. Había una ruta de suministro a través del lago Ládoga, el camino de la vida, que mantenía a la ciudad fuera del hambre total, pero era una línea delgada y precaria que operaba bajo amenaza constante. Las fuerzas alemanas y finlandesas juntas crearon el cerco que hizo que el sitio fuera lo que fue. Si eliminara a Finlandia de la ecuación, habría roto el sitio por completo, o simplemente reducido su severidad, o no habría hecho ninguna diferencia material porque los alemanes solos mantenían suficiente perímetro para mantener el bloqueo. Esta es la pregunta que los historiadores no pueden responder completamente, porque el contrafactual no puede ejecutarse. Lo que no es un contrafactual es el 1.000.000 de muertos. Lo que no es un contrafactual es que los soldados finlandeses formaban parte de la fuerza que hizo posible ese número de víctimas. La distinción entre cobeligerancia y alianza, entre la guerra de Finlandia y la guerra de Alemania, era real a nivel estratégico y borrosa a nivel operacional. Ambas cosas eran verdad simultáneamente. La cuestión del Holocausto es la parte más difícil de la historia y es la parte que la memoria histórica finlandesa ha sido más lenta en confrontar plenamente. Finlandia tenía aproximadamente 2.000 ciudadanos judíos, la mayoría de ellos nacionales finlandeses cuyas familias llevaban generaciones en el país. Sirvieron en el ejército finlandés, combatieron en unidades finlandesas y no fueron perseguidos de manera sistemática como lo fueron los judíos en los territorios ocupados por Alemania. El gobierno finlandés rechazó las demandas alemanas de entregar a los judíos finlandeses para su deportación, y la negativa fue clara y consistente a lo largo de la guerra. Esta es la parte de la historia que se cuenta a menudo. La parte que se cuenta con menos frecuencia involucran a una categoría diferente de personas. En el otoño e invierno de 1941, la Policía de Seguridad finlandesa, en coordinación con las SS alemanas, entregó a las fuerzas alemanas a un grupo de aproximadamente 47 personas, prisioneros de guerra soviéticos y refugiados, la mayoría de ellos judíos que vivían en Finlandia pero que no tenían ciudadanía finlandesa. Fueron transferidos a custodia alemana en territorio ocupado por Alemania. Prácticamente todos fueron asesinados. El conocimiento del gobierno finlandés sobre lo que le ocurriría a estas personas cuando fueran transferidas ha sido objeto de investigación histórica, y la conclusión de la investigación académica más cuidadosa es que los funcionarios finlandeses sabían, o debían saber, lo que significaba la custodia alemana en 1941 para los prisioneros judíos. Las transferencias ocurrieron. Las personas murieron. La negativa del gobierno finlandés a entregar a los judíos finlandeses no borra esto, y la memoria histórica finlandesa ha tenido que hacer espacio para ello, lenta y no siempre de manera voluntaria. El punto de inflexión llegó en Stalingrado en el invierno de 1942 y 1943. La destrucción del Sexto Ejército Alemán, la mayor derrota de la historia militar alemana, cambió el panorama estratégico de una manera que Finlandia no podía ignorar. Alemania no iba a ganar la guerra. La pregunta para el liderazgo finlandés ya no era cómo usar la alianza alemana para lograr los objetivos finlandeses, sino cómo salir de la alianza antes de que la derrota de Alemania se convirtiera en el desastre de Finlandia. Este no era un problema simple. Alemania tenía tropas en Finlandia, el ejército alemán de Noruega, que operaba en territorio finlandés en el extremo norte, en Laponia. Los alemanes tenían líneas de suministro que pasaban por Finlandia. La relación estaba entrelazada de maneras que no podían desenredarse de la noche a la mañana. Y la Unión Soviética, que era la parte con la que Finlandia necesitaba negociar, se encontraba en una posición de fuerza creciente y no tenía ninguna razón particular para ofrecer condiciones generosas. La diplomacia finlandesa, a lo largo de 1943,
y hacia 1944 se llevó a cabo con plena conciencia de que Finlandia perdía su poder de negociación cada mes que continuaba la guerra. Los finlandeses enviaron señales a Washington y Estocolmo sobre su deseo de una paz separada. Establecieron contacto con representantes soviéticos a través de intermediarios suecos. Observaron el deterioro de la posición alemana en Rusia y calcularon que tenían una ventana que se estrechaba para salir de la guerra antes de que la Unión Soviética se sintiera lo suficientemente fuerte como para imponer su resultado preferido sin negociación. El gobierno americano, que había tenido cuidado de no declarar la guerra a Finlandia a pesar de la cobeligerancia de Finlandia con Alemania, presionó a los finlandeses para que buscaran una paz separada. Los británicos habían declarado la guerra a Finlandia en diciembre de 1941, bajo presión de Stalin, pero nunca habían luchado contra Finlandia y estaban igualmente ansiosos por ver una salida negociada. La ofensiva soviética que comenzó en junio de 1944 en el Istmo de Karelia fue, en su fase inicial, tan abrumadora como la Guerra de Invierno. El Ejército Rojo de 1944 no era el de 1939. Había aprendido de sus fracasos catastróficos iniciales. Había recibido enormes cantidades de material aliado, camiones americanos, tanques británicos, equipos de comunicaciones que transformaron el mando y la logística de las unidades soviéticas a todos los niveles. Contaba con un cuerpo de oficiales experimentados que habían sobrevivido a las purgas y aprendido su oficio en 4 años de brutal guerra contra el mejor ejército del mundo. El asalto soviético rompió las líneas finlandesas en los primeros días y avanzó a un ritmo que los defensores de la guerra de invierno no habrían considerado posible. Los finlandeses retrocedieron, combatiendo en retiradas que compraban tiempo, pero no podían detener el avance. Viipuri cayó nuevamente. Los militares finlandeses hacían las cosas bien, ejecutando retiradas controladas, infligiendo costos en cada posición, manteniendo sus formaciones cohesionadas. Y nada de eso era suficiente para detener el impulso de una ofensiva que el mando soviético impulsaba con los recursos de una superpotencia que sabía que estaba ganando la guerra. La pregunta en junio y julio de 1944 no era si Finlandia podía derrotar la ofensiva soviética, sino si podía aguantar lo suficiente para negociar antes de que la Unión Soviética decidiera que la negociación era innecesaria y la conquista total era más eficiente. La estabilización de la línea en julio de 1944 fue uno de los logros militares más importantes del último año de la guerra, y ocurrió porque la infantería finlandesa, luchando en un terreno que conocía, armada a último momento con armas antitanque alemanas, mantuvo posición tras posición contra los ataques blindados soviéticos que habían abrumado todos los obstáculos anteriores. El soldado finlandés de 1944 era un soldado diferente al de 1939, mayor, más experimentado, más cansado, luchando con el agotamiento específico de hombres que llevan 4 años en guerra y que entienden con gran claridad que están luchando por preservar. La línea aguantó. No era la vieja línea, era una línea trazada en sangre e improvisación táctica, pero aguantó lo suficiente para que el proceso político alcanzara el proceso militar. Fue en este momento de máxima presión cuando Finlandia dio su último y más comprometedor paso hacia Alemania. El presidente Risto Ryti, en una carta personal a Hitler, prometió que Finlandia no concluiría una paz separada sin el consentimiento alemán, a cambio de ayuda militar alemana, específicamente un envío de armas antitanque y apoyo aéreo que Finlandia necesitaba urgentemente para estabilizar su frente. El acuerdo Ryti-Ribbentrop, como llegó a llamarse, nunca fue ratificado por el Parlamento finlandés. Ryti lo había hecho como compromiso personal, calculando que podría renunciar a la presidencia cuando llegara el momento de la paz, y que su sucesor no estaría vinculado por una promesa personal que nunca había tenido rango constitucional. Fue una manipulación constitucional al servicio de una necesidad estratégica, y funcionó exactamente como Ryti pretendía. La ayuda alemana llegó. Las líneas finlandesas se estabilizaron. La ofensiva soviética, que parecía capaz de arrollar el país, fue contenida. En agosto de 1944, Risto Ryti renunció. El mariscal Mannerheim
El comandante de 77 años que había liderado a Finlandia a través de la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación fue elegido presidente por el Parlamento finlandés. Su autoridad era, en ese momento, tal que ningún general o líder político alemán podía acusarle fácilmente de mala fe. Inició negociaciones de paz inmediatas con la Unión Soviética. Los términos que exigieron los soviéticos eran duros pero sobrevivibles. Las fronteras del Tratado de Marzo de 1940, más algunas concesiones adicionales, más reparaciones de $300 millones, más, y esta era la cláusula que transformó la fase final de la guerra, el requisito de que Finlandia expulsara todas las fuerzas alemanas de su territorio. La expulsión del ejército alemán de Noruega de la Laponia finlandesa se convirtió en la Guerra de Laponia y duró desde septiembre de 1944 hasta abril de 1945. Los alemanes, que habían sido los socios de Finlandia durante 3 años, se retiraron hacia el norte y el oeste a través de la Laponia finlandesa en una campaña sistemática de destrucción, que fue de las más minuciosas que el ejército alemán llevó a cabo en cualquier lugar de la guerra. Quemaron la ciudad de Rovaniemi hasta los cimientos, una ciudad de 15,000 personas, la capital administrativa de la Laponia finlandesa, reducida a escombros y cenizas tan completamente que sus propios ingenieros admitieron más tarde que habían utilizado la destrucción de la ciudad como ejercicio de entrenamiento para las tropas de demolición. Quemaron pueblos, destruyeron puentes, minaron carreteras, talaron árboles para bloquear caminos y senderos, volaron infraestructuras de comunicaciones, mataron al ganado y dejaron atrás un paisaje que parecía, en la primavera de 1945, algo de otro siglo. Aproximadamente 100,000 civiles finlandeses fueron evacuados de Laponia durante los combates, la mayoría de ellos al norte hacia Suecia, y muchos de ellos regresaron para encontrar que no quedaba nada, ni sus casas, ni sus graneros, ni las carreteras entre ellos. El carácter de la Guerra de Laponia fue diferente al de cualquier otra fase de la participación de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, y creó un tipo de confusión moral que los soldados finlandeses encontraban difícil de procesar. Estos eran hombres que habían luchado junto al ejército alemán durante 3 años. Hombres que habían compartido posiciones, suministros, en algunos casos comidas y conversaciones, y la camaradería específica de los soldados en el mismo teatro de operaciones. Ahora perseguían a esos mismos hombres a través de un bosque finlandés, mientras los alemanes quemaban todo lo que anteriormente habían protegido. El ejército finlandés llevó a cabo la Guerra de Laponia bajo restricciones políticas que le exigían no presionar la persecución tan intensamente como para provocar que los alemanes tomaran la decisión de darse la vuelta y combatir en serio, lo que significaba, en la práctica, que las fuerzas finlandesas avanzaban y los alemanes retrocedían, y la destrucción ocurría en el espacio entre ellos, y a menudo no había nada que los soldados finlandeses pudieran hacer excepto observar los incendios. Los alemanes salieron. Laponia fue destruida en el proceso. La reconstrucción llevó años. Algunas comunidades que habían existido durante generaciones fueron reconstruidas desde cero. Algunas no fueron reconstruidas en absoluto. La guerra terminó para Finlandia en abril de 1945, cuando los últimos soldados alemanes cruzaron hacia Noruega. Finlandia había estado en guerra de una forma u otra desde noviembre de 1939. Había luchado contra la Unión Soviética 2 veces, se había aliado con Alemania una vez y había luchado contra Alemania una vez, todo en 6 años, en el territorio de un país con menos personas que el Gran Estocolmo. El costo humano fue de aproximadamente 94,000 muertos, de una población de 3,700,000 personas, una proporción comparable a las pérdidas de las principales naciones combatientes. El costo material fue enorme. Las reparaciones por sí solas requerían que Finlandia entregara bienes equivalentes a una fracción significativa de su Producto Nacional Anual cada año durante 6 años, una carga que moldeó la economía finlandesa durante una década y que transformó la industria finlandesa de maneras que fueron, con el tiempo, más beneficiosas que perjudiciales, ya que la industrialización forzada para cumplir las exigencias de reparaciones construyó una capacidad manufacturera que Finlandia habría tardado generaciones en desarrollar de otra manera. El costo territorial fue la pérdida permanente de Karelia,
y el desplazamiento permanente de las 400.000 personas que habían sido evacuadas de ella en 1940 y que nunca regresaron. Lo que Finlandia preservó al final fue su independencia. Era el único país que compartía frontera con la Unión Soviética que emergió de la Segunda Guerra Mundial, con su soberanía intacta, sus instituciones democráticas funcionando y su ejército aún en el campo. Los estados bálticos fueron incorporados a la Unión Soviética. Polonia se convirtió en un satélite. Hungría, Rumanía y Bulgaria se convirtieron en satélites. Finlandia se convirtió en Finlandia, comprometida, presionada, limitada en su política exterior por una relación con Moscú que definiría la diplomacia finlandesa durante los siguientes 40 años, pero soberana, democrática y libre de una manera que ninguno de sus vecinos comparables era. La pregunta de cómo evaluar las elecciones que produjeron ese resultado ha ocupado a los historiadores finlandeses y a la vida pública finlandesa desde entonces. Los fiscales de Nuremberg consideraron la cuestión y decidieron no continuarla. Una decisión que reflejaba tanto el interés de los gobiernos aliados en mantener una Finlandia funcional como estado tampón entre la Unión Soviética y Escandinavia, como una ambigüedad genuina sobre si las acciones de Finlandia alcanzaban el nivel de crímenes contra la paz bajo las definiciones que el tribunal estaba aplicando. Finlandia era cobelligerante, mas no miembro formal del Eje. Nunca había firmado el pacto tripartito. Sus objetivos eran territoriales y defensivos en lugar de ideológicos y expansionistas. Las preguntas legales eran genuinamente difíciles y las preguntas políticas lo eran igualmente. Los gobiernos aliados habían pasado la guerra manteniendo cuidadosamente su relación con Finlandia. Los Estados Unidos nunca declararon la guerra a Finlandia. Gran Bretaña lo hizo solo bajo presión soviética y con evidente reluctancia, porque querían una Finlandia que sobreviviera a la guerra con sus instituciones intactas y su carácter democrático preservado. Esa preferencia moldeó el acuerdo de posguerra. Los juicios de responsabilidad de guerra finlandeses de 1945 y 1946 fueron procedimientos domésticos en los que los líderes que habían tomado las decisiones de entrar en la guerra de continuación fueron juzgados bajo la legislación finlandesa retroactiva. Un proceso jurídicamente incómodo que condenó a 8 hombres, incluido el expresidente Ryti, y que fue ampliamente visto dentro de Finlandia como una actuación requerida por los términos del armisticio en lugar de un ajuste de cuentas genuino. Ryti cumplió menos de 2 años antes de ser puesto en libertad por razones de salud. Mannerheim, quien como presidente había aceptado los términos del armisticio y quien había organizado toda la estrategia de la guerra de continuación, nunca fue juzgado. Su papel se consideraba demasiado central para la identidad nacional finlandesa y demasiado complicado para ser abordado a través de un proceso legal sin desgarrar el país. Murió en Suiza en 1951, en un tipo de exilio, habiendo sobrevivido a la guerra y a sus consecuencias más inmediatas, pero no a los debates que sus decisiones habían puesto en marcha. El ajuste de cuentas genuino ha sido más lento y más doloroso y, en ciertos aspectos, sigue siendo incompleto. La recuperación de Karelia ha seguido siendo una pregunta política periódica en Finlandia, debatida con intensidad variable a medida que la Unión Soviética se convirtió en Rusia y la política interna de Rusia cambió. Después del colapso soviético en 1991, hubo un momento en que algunos políticos finlandeses plantearon abiertamente la cuestión de Karelia. El gobierno ruso dejó claro que no estaba interesado, y el gobierno finlandés concluyó que la relación con Rusia y la estabilidad de la frontera actual eran más importantes que el retorno simbólico de un territorio cuya población había sido finlandesa 60 años antes. La cuestión de la responsabilidad finlandesa en el sitio de Leningrado ha sido abordada honestamente por algunos historiadores y de manera defensiva por otros. La cuestión de los 47 prisioneros judíos transferidos a custodia alemana ha sido objeto de una exhaustiva investigación encargada por el gobierno que confirmó las transferencias y sus consecuencias fatales y que representó un momento significativo de autoexamen nacional. Cada uno de estos ajustes de cuentas ha requerido que Finlandia mantenga simultáneamente la verdad de sus circunstancias estratégicas extremas y la verdad de que las circunstancias no justifican completamente todo lo que se hace dentro de ellas. La historia de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial es, al final, una historia sobre lo que hacen los países cuando no tienen buenas opciones,
cuando cada elección disponible implica un compromiso de principio o un riesgo de aniquilación, y cuando el lujo de la claridad moral simplemente no está disponible. Finlandia eligió la alianza con Alemania porque temía más a la Unión Soviética, porque Alemania parecía estar ganando y porque la alternativa, la neutralidad o el acomodo con Moscú, parecía conducir directamente a la absorción que ya había consumido a Estonia, Letonia y Lituania. Esos no eran cálculos irracionales. En las circunstancias de 1941 no estaban obviamente equivocados. Tampoco estuvieron sin costo moral. Y el costo moral no lo pagó solo Finlandia, sino también personas que no tuvieron voz en la decisión. Mannerheim, que navegó toda la secuencia, la guerra de invierno, la guerra de continuación, la guerra de Laponia, y que murió en 1951 habiendo preservado el país al que había servido durante más de 40 años. Es la figura en torno a la cual se organiza la memoria histórica finlandesa, y el debate sobre él resume el debate sobre Finlandia. Era un aristócrata conservador con opiniones complicadas sobre la democracia, un exoficial zarista que había luchado por la independencia de Finlandia y luego había liderado el bando blanco en su guerra civil, un hombre que había visto y hecho cosas que la contabilidad moral simple no acomoda fácilmente. Tomó decisiones que costaron vidas, vidas finlandesas, vidas soviéticas y las vidas de personas que fueron entregadas a sus asesinos. También preservó una democracia en un vecindario donde las democracias no sobrevivieron. Si la preservación justifica los medios, si los medios estuvieron más o menos limitados de lo que la memoria posterior ha sugerido, si hubo caminos no tomados que habrían conducido a mejores resultados. Estas son preguntas sobre las que los finlandeses han estado debatiendo durante 8 décadas y que es poco probable que sean resueltas por ningún relato único. Las fronteras que Finlandia negoció en 1944 son, en términos generales, las fronteras que existen hoy. El Istmo de Karelia es territorio ruso. Viipuri es Vyborg, una ciudad rusa. Los 400.000 evacuados construyeron nuevas vidas en otras partes de Finlandia y sus hijos y nietos llevan la memoria de un lugar que nunca han visto. El ejército finlandés, moldeado por la experiencia de 2 guerras contra la Unión Soviética, siguió siendo una de las fuerzas defensivas más capaces de Europa en relación con el tamaño del país. Un legado de las lecciones de la Guerra de Invierno que Finlandia nunca olvidó. La doctrina de política exterior que los líderes finlandeses desarrollaron en las décadas de posguerra, cuidadosa, pragmática, manteniendo relaciones correctas con Moscú, mientras mantenía vivas las conexiones occidentales. Mantuvo al país libre durante la Guerra Fría y lo posicionó para ampliar esas conexiones occidentales cuando la Guerra Fría terminó. Finlandia se unió a la OTAN en abril de 2023, más de 80 años después de que comenzara la Guerra de Invierno. La solicitud había sido presentada el año anterior, en cuestión de semanas después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, y pasó por el proceso de ratificación de la alianza con una velocidad inusual, reflejando tanto la urgencia del momento como la calidad del candidato. Finlandia aportó a la OTAN un ejército que era, según la mayoría de las evaluaciones, la fuerza defensiva más capaz de Europa en relación con su tamaño. El legado de un país que nunca había dejado de entrenarse para la guerra que esperaba que no llegara, que había mantenido el servicio militar masculino universal durante las décadas de posguerra, cuando la mayoría de los países occidentales habían pasado a ejércitos profesionales, que había mantenido sus reservas preparadas y su equipo moderno y su doctrina táctica afilada durante 75 años de paz. El soldado finlandés de 2023 era el heredero de algo que se remontaba a la Guerra de Invierno y a la lección específica que Finlandia había pagado con sangre para aprender, que la geografía, el entrenamiento y la motivación, combinados con las armas adecuadas, podían compensar una enorme disparidad en número bruto, pero que la motivación y el entrenamiento no eran suficientes si el enemigo tenía aliados, y uno no. Para muchos finlandeses fue la culminación del viaje que comenzó cuando la Unión Soviética cruzó la frontera en noviembre de 1939. El juicio estratégico de 1939, que Finlandia necesitaba aliados que pudieran realmente disuadir el poder ruso, no había cambiado. Los aliados disponibles sí habían cambiado. La alianza con Alemania había sido un expediente desesperado que le costó a Finlandia 3 años de compromiso moral.
94.000 muertos y una paz que dejó a Karelia permanentemente al otro lado de la frontera. La alianza con la OTAN era algo diferente. Una comunidad de democracias, incorporada libremente, sin la presión de una invasión inmediata, a la plena luz de la deliberación pública y del voto parlamentario. El camino entre esas dos alianzas transcurrió por la Guerra de Invierno, la Guerra de Continuación, la Guerra de Laponia, la Guerra Fría y 80 años de un pequeño país elaborando, generación tras generación, lo que significaba ser libre en un vecindario peligroso. Si esta historia te llegó al alma, me gustaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. La decisión de Finlandia de aliarse con la Alemania nazi es una de las preguntas morales y estratégicas más genuinamente difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores aún debaten si fue un compromiso necesario forzado por circunstancias imposibles o una elección con alternativas que no fueron completamente exploradas. Así que te planteo la pregunta directamente. ¿Fue la alianza de Finlandia con Alemania una necesidad estratégica que preservó una democracia cuando todas las democracias vecinas fueron destruidas? ¿O fue un compromiso que fue más allá de lo que las circunstancias requerían y que conllevó un costo moral que la memoria finlandesa ha sido demasiado lenta en reconocer plenamente? Dime dónde te posicionas y por qué. Leo todos los comentarios. Y en este en particular quiero saber genuinamente qué piensas. Suscríbete para el próximo capítulo en la historia de la guerra en el norte de Europa. Si este video te encontró, deja un me gusta para que encuentre a la siguiente persona también. Ahora, mira este otro.